Amados hermanos, gracias, Caleb. Estamos ya en la lección número 70 del estudio del libro de Romanos y vamos adelante hacia la perfección. Vamos avanzando. Cada día aprendemos más de Dios. Una noche más de estudio, un paso más a la gloria. Así funciona. Revelación que no tenemos es revelación que no disfrutamos. Revelación que no tenemos es bendición que no disfrutamos. Por desconocimiento perdemos muchas cosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo el profeta. Y el otro profeta dijo, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Así que el conocimiento es importante. Dicen que el tiempo es dinero, pero el conocimiento es mucho más que eso, mucho más que el oro. El que tiene sabiduría es el que tiene el poder. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por la vida que nos has dado el día de hoy, con sus cosas, con sus detalles, pero en medio de todo tú estás. Aprendí, Señor, que no todos los días son buenos, pero tú eres bueno todos los días. Gracias, Señor. Hay días complicados, tú estás ahí. Hay días felices, días de bendición, tú estás ahí. Gloria, porque lo prometiste tú, Señor. Quiero darte las gracias por María y por Willy Arce. El 11 de agosto estarán juntándose allá en Costa Rica. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendigo esa vida de esa familia en el poderoso nombre de Jesús. Oro también por nuestra querida Charito Guamán, mamá de nuestro querido Emilio. Bendice a la viejita. Señor, dale tranquilidad, dale reposo. Que no le duela nada, Padre. Que no le duela nada. Que esté tranquila, que pueda dormir tranquila, en paz, que pueda disfrutar cada día, Señor, un tiempo de calidad al lado de su familia. Señor, ayúdala. Ayúdala, por favor, Señor. Ella es una persona mayor. Ella es una persona, Señor, de buen corazón. Bendícela. Llénala de tu gracia y de tu favor, Señor. A nuestra Charito Guamán en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, lo encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria, mi Señor amado. Padre bueno y eterno, oramos también por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. En este momento hay ciertas desavenencias, conflictos con el mismo Estados Unidos, con Donald Trump y sus declaraciones y cosas que están distorsionando mucho el buen sentido de la amistad entre estos dos países. Señor, ellos han sido aliados por mucho tiempo, aliados estratégicos. Padre, tú eres el Dios de Israel, también de Estados Unidos. Ayúdanos, Señor. Oramos por Perú, Señor, para que la calma, la tranquilidad regrese, que podamos vivir reposada y quietamente, Señor, por tu gracia y tu favor. Que podamos unirnos a la oración de cada peruano, Señor, por nuestro país. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado Dios, desde esta humilde tribuna clamamos por este país para que nos ayudes y nos libres del mal, nos libres del pecado, nos libres, Señor, del terrorismo y de la perversidad, Señor, de la gente, de la violencia, Señor, que está inundando nuestras calles. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por el pueblo cristiano, oramos por nuestros hermanos creyentes, Señor, que no han recibido la buena palabra y la sana doctrina y están equivocados, para que tu Espíritu Santo los alumbre, Señor, les dé luz y revelación para que puedan entender que la justicia de Dios solo viene por la fe en Jesucristo. Nada más. Señor del cielo, nos encomendamos en tus manos en esta noche al pedir tu dirección, tu guía, Señor, para compartir tu palabra y para entender el mensaje que tú tienes reservado para nosotros en esta noche.
En el glorioso nombre de Jesús, saludamos también muy gozosos y contentos por las personas que a través del YouTube, a través del Facebook, también reciben tu palabra. Señor, bendícelos a cada uno de ellos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Decíamos que estábamos en el estudio del libro de Romanos, la parte 70. Ahora nos toca, ya terminó el capítulo 9 que nos ha generado bastante controversia, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendíamos muy bien la traducción al español y porque necesitamos meternos en la mentalidad de un judío para entender realmente lo que sucedía allí en ese tiempo, ¿no? Ya el libro de Romanos, aun cuando fue escrito en ese tiempo, en esa época, en esa generación, sin embargo, hasta el día de hoy abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es un libro teológico por excelencia. Es realmente maravilloso cuando uno se sumerge ahí y medita en esas enseñanzas, uno se da cuenta de que muchas veces estamos desenfocados, que estamos distorsionando la verdad. Estamos tratando de alcanzar la justicia de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias buenas obras. Y acá el apóstol Pablo va a ser preciso, conciso y macizo con esto y nos va a ilustrar a través de estos cuatro pasajes que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya tenemos capítulo 10, verso 1 al 4, dice así: hermanos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, los romanos, ¿no? Pero está contando lo que él hace por el pueblo de Israel, lo que hizo en todo caso aquí. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, no conforme a la ciencia de Dios. Verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Hay gente que se quedaron con la ley, se volvieron legalistas y se quedaron en la ley. Hicieron trompo ahí dieron vuelta, pero se quedaron ahí. Pero ¿qué dice aquí el pasaje? Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ellos se quedaron en la ley nada más, se volvieron legalistas, se volvieron religiosos, eh, cuidando de cumplir escrupulosamente toda la ley. Pero eso definitivamente no alcanza, no es suficiente para ser salvo. Ningún hombre puede hacerlo, solamente Jesucristo. Ahora, vayamos entonces al verso 1 del capítulo 10, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este versículo expresa el profundo amor y la pasión del apóstol Pablo por la salvación de su propio pueblo, los israelitas. Acuérdense que él era israelita, pero tenía también la nacionalidad romana, ¿no? En este versículo, él manifiesta que el anhelo de su corazón y sus oraciones constantes a Dios son para que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías Redentor y sean salvos. Nosotros estuvimos explicando en algunas noches anteriores que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad eterna de Jerusalén, es la cuna de las tres religiones más prominentes del planeta. Las tres religiones tienen su base ahí, en Jerusalén. Ahora, estas tres religiones predominantes en el universo vienen de una sola raíz, de Abraham. Es interesante esto. Fíjese, las tres vienen de la raíz de Abraham, pero las tres no están enfocados en el mismo fundamento. Aunque vengan de la misma raíz de Abraham, ¿no? Hay unos que están distorsionados, que están medio chuecos, que están medio confundidos. ¿Por qué?
De Abraham viene el judaísmo, ¿correcto? O sea, el pueblo judío, el pueblo hebreo, viene la descendencia de Abraham. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Y de Abraham también viene el cristianismo, que son los que aceptaron a Jesucristo y dejaron el judaísmo religioso, ¿no? Para tener una relación con Cristo, se volvieron cristianos, seguidores de Cristo. Hasta que no llegaba Jesús, ellos mantenían todavía el pacto del Antiguo Testamento. Pero cuando llega el Señor Jesús, parte en dos la existencia, como que lo divide, como que el centro del universo es Él. Hay antes de Cristo y después de Cristo. Y eso está en la historia bíblica, en la historia universal, está escrita así, está grabada en piedra. Entonces, ya son dos. El judaísmo, que nace de las raíces de Abraham, que no aceptaron a Jesucristo. Luego están los del cristianismo, los que son de la raíz de Abraham, sin embargo aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ellos por fe son salvos, fueron salvos. Y están los del Islam, sí, también. Y también vienen de la raíz de Abraham. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham, llamado Ismael, fue uno de los fundadores del Islam. ¿Ok? Ustedes sabían que Abraham recibió la promesa que tendría un hijo, pero como se demoró mucho en llegar a este hijo, entonces Sarita le dijo a Abraham, ¿sabe qué, mi señor Abraham? Acuéstese con mi criada, Agar, y tengo un hijo. Y Abraham dijo, bueno, tú siempre tienes la razón, no quiero tener problemas contigo, vieja, así que me voy a acostar con la criada. Bueno, y tuvieron un hijo, y ese hijo es Ismael, o fue Ismael. Y de ahí vienen todos los ismaelitas, los que pertenecen al Islam, los musulmanes, el pueblo árabe, los árabes que son enemigos de Israel y que están haciendo la bronca. Entonces, las tres religiones más prominentes del planeta están en Jerusalén, tienen su base ahí. Entonces, mis hermanos, les dije que a una estaba digamos que en el carril correcto, pero las dos otras, una que está tratando de llegar y la otra que definitivamente está en contra. El Islam definitivamente está en contra de lo que es el cristianismo, de lo que es el judaísmo, está en contra de ellos. Siempre estuvo en contra. Y ahora más que nunca porque, ¿no? Toda vez de que Irán ha patrocinado a todos los terroristas que están en contra de Israel, a los de en Gaza, entrenó, capacitó, armó a Hamas, un grupo terrorista para atacar Israel. Y el 7 de octubre del 2023 terminando atacando y ya ustedes conocen la historia. Y en el Líbano, Irán ha patrocinado, ha entrenado, ha armado, ha capacitado a los de Hezbollah, que es otra corriente terrorista, con el fin de que, como son frontera con Israel, entonces fácil lo bombardea, pero fácil lo dispara cohetes y todo lo demás. Y están en ese lío, en esa pelea, en esa guerra, ¿no? Que Irán no quiere firmar el tratado de paz en este momento, el alto al fuego, hasta que Israel no retire sus tropas que tienen en el sur del Líbano. Y Israel no quiere salir de ahí, porque es de alguna manera una garantía para que los de Hezbollah no maten a los civiles israelitas que viven cerca de la frontera. Entonces, todo un tema, todo un rollo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ese es el punto, de que sus enemigos del Islam siempre estarán atacando a Israel, siempre tratarán de desaparecerlo del mapa, siempre estarán buscando que borrarlos de la tierra, porque según ellos no habrá paz en este mundo mientras el pueblo judío exista. Eso es lo que ellos piensan, es lo que ellos creen. Evidentemente que las ideas son inmensamente respetables y las religiones también.
Ellos son fanáticos a morir y ya nadie los va a cambiar. Ellos por su propio acuerdo, por su propia voluntad, se apartaron de Dios, se apartaron del Señor y están en contra de Él. Ahora, aquí el apóstol Pablo, volviendo al punto, en este versículo expresa el profundo amor y la pasión que tiene el apóstol Pablo por la salvación de su propio pueblo, del pueblo israelita, del pueblo judío. En este versículo, él manifiesta que el anhelo de su corazón y sus oraciones constantes a Dios son para que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías redentor y sean salvos. Es el anhelo del apóstol Pablo, la pasión que tenía, porque el pueblo de Israel finalmente termine reconociendo al Mesías redentor. Ya decíamos anoche que para el judío aceptar a Jesús como Mesías Redentor era algo como una ofensa, era algo así como un agravio, era algo así como que me estás hiriendo, me estás ofendiendo, estás dañando mi orgullo. ¿Cómo puede ser este el Mesías Redentor? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No? ¿Y él va a ser nuestro? No. En fin. Y más aún cuando fue crucificado, ¿no?, por ellos mismos. Entonces se generó toda esta corriente antisemita contra de las cosas de Dios. Este versículo clave encierra lecciones espirituales muy prácticas. Y nosotros ahora lo vamos a ver. El corazón del evangelista, o sea, de Pablo, a pesar de que los judíos habían perseguido y rechazado al propio Pablo, ya saben que lo apedrearon a Pablo, lo apedrearon. Solo que por esas cosas especiales de Dios, él no murió, porque generalmente el que era apedreado moría. Todo apedreado ya moría ahí, porque hacían toda una roma de piedras ahí, porque ya estaba apedreado, muerto. Pero en el caso de él, dijeron, no queremos que este compadre esté acá en nuestra tierra, en nuestra ciudad, lo saquémoslo. Entonces lo arrastran, lo sacan arrastrando fuera de ¿no?, de la muralla de la ciudad y lo tiran ahí. Y al rato Pablo se despierta, se levanta y, y sigue caminando. Él fue apedreado. Entonces, a pesar, mis hermanos, de todo lo que le hicieron los judíos, ¿no?, perseguido, rechazado, él no les guardaba rencor, sino que sentía una profunda compasión por ellos, al punto de que el anhelo de su corazón, la oración perseverante, continua, era que ellos procedan al arrepentimiento. Pablo no solo deseaba su salvación, sino que la convertía en una prioridad de oración constante ante Dios. O sea, no solamente, bueno, yo quiero que sean salvos. Me gustaría que los judíos sean salvos. Me encantaría que alguna vez los judíos... No, no solamente era el deseo de su corazón, sino que dice que era una prioridad en su oración. Él oraba constantemente a Dios por la salvación del pueblo judío. Es lo que dice el pasaje, ¿correcto? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que sean salvos. Tremendo, ¿verdad? En los versículos siguientes, Pablo explica que el drama de Israel es que eran personas extremadamente religiosas y entusiastas por Dios. O sea, al ser religiosos así, ¿no?, fanáticos, eran entusiastas, ¿no? O sea, pero en ese entusiasmo, en ese jolgorio, en esa emoción, porque eran emocionales, ¿no?, se perdieron en el camino, porque intentaron salvarse por sus propias obras en lugar de aceptar la gracia y la justicia de Dios, ¿no?, a través de su Hijo Jesucristo. Porque no aceptaron a Jesucristo, porque no aceptaron el puente, la conexión. No lo aceptaron, lo despreciaron. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes hacer 50,000 obras buenas, pero si no tienes a Jesucristo, no sirve de nada. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios, si yo conociera todos los secretos y misterios de la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor,
no vale nada. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena con un címbalo que hace ruido y nada más. No soy nada. Obras baratas, solo son obras. Pero esas obras definitivamente no alcanzan, no son suficientes para comprar tu salvación. Porque no es que, mira, tengo esto y te lo cambio, tengo un valor de cambio. No, no es así. Es por gracia, es por Jesucristo nada más. Nada más, nada más. Ahora, vayamos al verso 2. El verso 2 de capítulo 10 de Romano dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo, eran celosos, que eran recalcitrantes, ¿no? Celoso de Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a la sabiduría, a la ciencia. Ahí está el problema. Pablo explica de que aún en el pueblo de Israel, que tenía un fervor y un deseo apasionado por servir a Dios, este entusiasmo estaba mal dirigido porque carecía de un entendimiento verdadero del Evangelio. Porque se quedaron en la ley, se quedaron con la ley de Moisés. Ahí se quedaron. Llegó el Señor Jesús, llegó el fin de la ley, llegó la promesa de Dios, llegó el Mesías prometido, llegó el Mesías profetizado, pero ellos estaban tan enfocados en la ley que cuando llegó la gracia, no lo vieron, no lo aceptaron, no lo recibieron y peor aún, lo rechazaron. Pablo reconoce y valida la sinceridad, la pasión y la devoción de los judíos. Son estrictos, ¿no? Son perseverantes con eso. Eran personas muy religiosas y entregadas a la tradición, eran tradicionales al mango, ¿no? Ellos cumplían escrupulosamente la ley y se metían a forro, tratando de no fallar en nada. Perdón. Entonces, de hecho, Pablo, el mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, ¿no? Antes de convertirse al cristianismo, compartía exactamente el mismo celo religioso. Porque él en alguna parte dice, yo fariseo de fariseos, o sea, un maestro de los fariseos. O sea. Fíjese lo que dice Gálatas 1.14. Gálatas 1.14, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas, dice, y en el judaísmo, ojo con eso, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese era Pablo. Claro, en ese momento era Saulo de Tarso, ¿no? Él dice, y en el judaísmo, acá está reconociendo que hay un judaísmo y hay un cristianismo. ¿Vamos hasta ahí, hermanos amados? Listo, porque no todos los judíos son cristianos, hasta el día de hoy. Y no todos los cristianos son judíos, porque nosotros no somos judíos, pero sí somos cristianos. Vamos para adelante. Entonces, pero no conforme a la ciencia, dice, no conforme a la sabiduría. Aquí radica el problema central. El término griego para conocimiento o ciencia es epignosis, que se refiere a un conocimiento exacto, preciso, puntual, correcto. En este caso, significa que a pesar de conocer la historia y los mandamientos de Dios, los israelitas nunca entendieron el verdadero propósito de la ley, ni reconocieron a Jesús como su Mesías. Este es el problema. Que, mis hermanos amados, los israelitas nunca entendieron el verdadero propósito de la ley. El propósito de la ley era mantener a un pueblo santo, separado de lo que otras partes del mundo hacían, separado de lo que sus vecinos, que eran gente que tenían otro tipo de dioses, otro tipo de creencias, otro tipo de ritos, ¿no? Que sacrificaban niños, que hacían cosas horribles, ¿no? Para adorar a sus dioses paganos. El Señor pone reglas, pone normas para que no se confundan con esa gente,
para que no se mezcle con esa gente y pueda mantener, ¿no?, un estatus de hijos de Dios. Para eso era la ley, no era para que fueran salvos. Para la salvación venía un Mesías redentor, el único que calificaba, el único que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único. Él, el Señor Jesucristo, él tenía los atributos para que pueda ser nuestro Mesías redentor, para que pueda ser ofrecido sacrificialmente por nuestros pecados. Él es el único que calificaba, nadie más. Ahora, aquí, en este caso, significa que a pesar de conocer la historia, repito, y los mandamientos de Dios, los judíos, los israelitas, nunca entendieron el verdadero propósito de la ley ni reconocieron a Jesús como el Mesías redentor. En el versículo 2 prepara el terreno para el versículo 3, debido a su falta de entendimiento sobre la verdadera justicia de Dios, ¿no? Por el contrario, los judíos intentaron establecer su propia justicia. O sea, dejaron la verdadera justicia de Dios a través de Jesucristo y ellos se empeñaron, se pusieron las pilas para tratar de ellos impresionar a Dios. Diciendo, yo sí puedo, pues no, nosotros, yo doy esto, hago esto, lo otro, mire que no me junto con la chusma, no comparto con todo, o sea, todo lo bueno, pero todo lo bueno del hombre simplemente no calificaba para que pueda a través de ellos ser salvo. Solamente Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, puedes hacer 50,000 obras, pero definitivamente no te alcanzará para tu salvación. Ahora, mis hermanos, resumiendo este pasaje, nos deja claro que la sinceridad, el entusiasmo religioso no es suficiente si están basados en la comprensión equivocada de la verdad. Por ejemplo, ¿no?, yo veo apasionadamente a los testigos de Jehová, cómo salen ellos en grupo y comienzan a tocar puerta por puerta. ¿Sí o no? Van tocando puerta por puerta y le van compartiendo su mensaje. Son los testigos de Jehová. Ahora venía por acá, por Breña, caminándome, ¿no? Y me crucé con dos mormones, un gringo blanquito y un morocho peruano, pero los dos eran mormones. Y la verdad es que yo andaba apurado. Me habría gustado pararme con ellos y conversar un rato, pero no pude, no, yo estaba con la hora y yo caminaba en sentido contrario y me dicen, señor, tenemos un mensaje para usted. Y le dije, otro día va a ser. Voy a sentarme un día a conversar con usted y nos tomamos un café. Entonces, pero ese empeño que le dan los mormones también a ir casa por casa y tocar las puertas de las casas y compartir. Pero, hermanos, con una comprensión equivocada de la verdad de Dios. Ese es el punto, ese es, digamos que, lo deslendable de ellos. ¿Cómo puede ser que estando equivocados sean tan vehementes en tratar de meter una doctrina torcida, distorsionada, para enseñar a la gente? ¿Y para qué? Para confundirlos también, para infundirlos el error. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y que no ponemos un libro acá al costado verde o azul para decir, bueno, este es del otro profeta que hace poquito estuvo por aquí y tal, sino que nos ceñimos a lo que ya está escrito, establecido dentro de los cánones ya definidos. Muchas veces no lo hacemos. Es decir, teniendo la verdad, no lo compartimos. Y viene otro, teniendo una mentira, engaña a nuestros seres queridos muchas veces. Vamos a ver qué pasa en el verso 3. El verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se volvieron rebeldes. No quisieron sujetarse a la justicia de Dios, porque estaban en una posición antagónica. Ahora, el gran problema espiritual de Israel fue rechazar la salvación
por gracia. Ellos no entendieron, no podían entender cómo puede ser posible que la salvación sea un regalo, sino que ellos tenían que ganarse. Y en ese interín ellos perdieron la oportunidad de ser salvos. En lugar de aceptar el sacrificio de Cristo, intentaron justificarse a sí mismos mediante esfuerzos humanos, mediante el estricto cumplimiento de la ley, cumpliendo los rituales religiosos de su tiempo, manteniendo el estatus, un status quo, entre comillas, de tener ellos la franquicia del fariseísmo, que para ellos era, digamos, estar en un lugar privilegiado, ser parte de una élite que estaba más cerca de Dios. Es lo que de alguna manera ellos pensaban y creían, dejando al Mesías Redentor fuera de su entorno. Entonces, aquí dice que ignorando la justicia de Dios, o sea, no se refiere a que no supieran de la existencia de Dios, sino que rechazaron el método divino para limpiar pecados. O sea, ellos por la ley sabían del Mesías, sabían del amor de Dios, sabían a quién debían servir, ¿no? Pero, pero, aun cuando lo supieron, rechazaron el método divino para limpiar pecados porque dijeron, ¿cómo puede ser posible que así nomás, no? Seamos libres a través de Jesucristo y nosotros todo lo que hemos hecho, desde niños hemos cumplido la ley, los dogmas estrictamente y viene otro así nomás, un malhechor y dice, pide perdón y el Señor lo perdona. Lo que pasó con este ladrón ahí cuando era crucificado. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo que, anda, pues arrepiente de tus pecados, vete al sacerdote, lleva tu ofrenda, después te bautizas, ¿no? Y después ya, ¿no? Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación no se gana, se recibe por fe, se recibe por la fe de Jesucristo. Tratar de establecer su propia justicia representaba la religiosidad humana, y es hasta el día de hoy. Cuando hay gente que se computa fue la buena merca, ¿no? Que ellos son los escogidos, los elegidos, esa élite de privilegiados, entre comillas, ¿no? Y creen que por eso, porque tienen una membresía en una gran iglesia, ellos ya son salvos. Si no tienen a Jesucristo en su corazón, simplemente lo que están haciendo es pura religión. Los judíos de la época se esforzaban para cumplir las normas y tradiciones para aparentar ser buena gente, buenas personas, buenos cristianos, creyendo equivocadamente que sus obras los salvarían. Dice el pasaje, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es lo que dice el pasaje, que no se sujetaron a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, la autosuficiencia, mi hermano, genera orgullo, arrogancia, soberbia, vanidad. Al querer salvarse solos, se negaron a humillarse y a depender de lo que Cristo ya hizo en la cruz. No lo vieron, no lo aceptaron, no lo toleraron. Simplemente lo rechazaron. Resumiendo el pasaje, Pablo enseña que la sinceridad, la tradición y el esfuerzo humano religioso no sirven para salvar a nadie, sino va acompañado de una fe en Jesucristo, es pura religión, es purita religión. Cualquier esfuerzo humano, cualquier sacrificio humano, ¿no? Es pura religión si no está acompañada de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Creo que este pasaje ya viene a ser como que el cierre, ¿no? O sea, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Yo no sé, los legalistas nunca leyeron este pasaje o nunca lo entendieron o nunca se les abrió el entendimiento, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, el punto final a donde apuntaba la ley era Jesucristo, ¿no? Ahora, esto significa que Cristo es el cumplimiento, el propósito
el plan original y la culminación de la ley del Antiguo Testamento. Ahí se acaba el Antiguo Testamento, porque nació el Mesías Redentor y comienza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ya no en la sangre de machos cabríos, de ovejas, de corderitos, ya no, sino en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Su sacrificio puso fin a la ley como un sistema de obras para alcanzar la salvación. Repito, el sacrificio de Jesús puso fin a la ley como un sistema de obras para alcanzar la salvación. Ahí se acabó. Así se acabó. Porque ya vino el Cordero Redentor. El fin de la ley es Cristo, dice el pasaje. El fin de la ley es Cristo. Fin, en el original griego, se escribe telos. Esta palabra no solo significa cese o terminación, ¿no? Sino que se traduce mejor como meta, objetivo, culminación, propósito, punto de llegada. Eso es lo que significa el fin. Por eso cuando dice el fin de la ley es Cristo, entonces la meta de la ley es Cristo, el objetivo de la ley es Cristo, la culminación de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Jesucristo. Pero hay gente que se quedaron solamente con la ley, ¿no? Ahora, en dos palabras, Cristo es el punto final hacia el cual apuntaba toda la ley. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola cosa, Jesucristo, nuestro Señor. Dice el cumplimiento perfecto. El pasaje dice, habla del cumplimiento perfecto, que Jesús vivió una vida sin pecado, cumpliendo con todos los requisitos y exigencias morales de la ley de Moisés. Era el único que podía cumplir exactamente, precisamente, perfectamente la ley de Moisés. No hubo otra persona, no existió y no existirá. Solamente Jesucristo. Jesús vivió una vida sin pecado, cumpliendo con todos los requisitos y exigencias morales de la ley de Moisés, que ningún humano podía cumplir a perfección. Él cambia la era. Con la venida de Cristo, el método para alcanzar salvación cambió. Ya no se trata de cumplir rituales o de guardar la ley para ser justificado, sino de tener fe en Él. Hay una enorme diferencia. Sin embargo, el religioso que prefiere quedarse con sus rituales religiosos, con sus protocolos espirituales, entre comillas, a tener una fe en Jesucristo, una fe viva, por cierto, una fe activa, no una fe diciendo, oh, sí hay Dios, sí yo sé que hay Dios. Entonces, mis hermanos, justificación para todos, dice, cuando Él viene, la justicia que Dios exige no se logra por el esfuerzo propio. O sea, no es por el sacrificio, por el esfuerzo que cada persona puede hacer para alcanzar o para hacer obras buenas, ¿no? Tratando de aplacar tu conciencia, tratando de agradar a Dios. Aquí, ahora, esa justicia perfecta de Cristo se le regala a cualquier persona, sea judía o no. Simplemente tiene que depositar su confianza en Él. Aquí, mis hermanos, la justificación para todos, la justicia de Dios exige que no se logra por el esfuerzo propio. No es por todo el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, la tenacidad que puedas ponerle tú. No, no se trata de eso. Eso no califica. Ahora, que quede claro, nosotros tenemos que hacer obras buenas, porque ya somos salvos. Que es diferente a tratar de hacer obras buenas para ser salvos. Cuando tratamos de hacer obras buenas para ser salvos, estamos volviéndonos legalistas.
y estamos perdiendo de vista a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nosotros hemos sido creados para toda buena obra. Es decir, nosotros tenemos que hacer buenas obras porque ya somos salvos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo comienza aquí, capítulo 10, diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verá que él está poniendo aquí el anhelo de su corazón y su oración ferviente, constante, ¿por quién? Por sus compatriotas judíos. Él está haciendo todas esas obras no para ser salvo, sino porque él ya es salvo y quiere que los demás, sus compatriotas, sus congéneres, los judíos que en ese tiempo estaban en el judaísmo, puedan alcanzar la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Cuando hemos enfatizado, el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos enfatiza que las obras, por más buenas que sean, simplemente no califican para la salvación. No nos está diciendo al creyente, al cristiano, no tienes que hacer obras buenas. No debes, no puedes hacer, no está diciendo eso. Está diciendo que tratar de justificarse una persona por esfuerzos humanos para alcanzar la gracia de Dios es un error. Porque la gracia es un don, es un regalo. No es algo que usted compra con esfuerzo. No es algo que usted recibe por recompensa. Como yo ya trabajé duro, como yo ya me metí en el ministerio, ya bueno, entonces ya me merezco mi salvación, pues no. No, no es así. No funciona así. El plan original de Dios ya estaba preestablecido antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos que llegar y humillarnos y sujetarnos a esa voluntad de que Dios salva a su manera, de la manera más sencilla, más fácil, más humilde, el Señor salva, pero requiere de que la persona, judía o no, simplemente deposite su confianza en Él y espere en Él. Pase lo que pase, que su confianza esté fundamentada en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, siempre es una tremenda bendición reunirnos con ustedes cada noche. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes, para María Rivas, para María Arce, para Juan González, para Lida, Isabel, para Walter, para Willy, para Rocío, para Emilio, para Caleb. No sé si Walter está ahí o está Jaycee ahí con con el dispositivo de Walter. Pero bueno, igual, que el Señor bendiga a esa familia en el nombre de Jesús. Gracias por su amable sintonía y por sus oraciones. Si el Señor lo permite, el próximo lunes estaremos aquí para seguir compartiendo el libro de Romanos. Que tengan una maravillosa y bendecida fin de semana. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que sean bendecidos grandemente. Gracias por su amable compañía y por sus oraciones. Que Dios los bendiga, familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.